vamos a darle la bienvenida al doctor Miguel Antonio Bernal Villalas, profesor de la Universidad de Panamá y asesor jurídico del presidente de Panamá. Él presentará su conferencia Proyecciones de un proceso constituyente en Panamá. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días, autoridades académicas y civiles, profesionales y futuros profesionales del derecho. En primera instancia, agradecer la invitación que me permite compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a un momento que se apresta a vivir el país Panamá con relación a un cambio constitucional que ya vivió Colombia en 1991. Antes de iniciar, quisiera agradecer vivamente la oportunidad, gracias, de estar aquí en Barranquilla y especialmente agradecer al profesor Jean Paul Vázquez y también a los amigos Juan Pabón Arrieta, Ronald Polo y el señor gobernador Eduardo Verano de la Rosa. Panamá, vecino de Colombia, pasa por una situación que ya le ha tocado vivir a otras sociedades y que en este caso creemos nosotros que es importante por la función que el sistema internacional le ha otorgado a mi país, que un tema como el de un proceso constituyente se ha compartido internacionalmente en vista de las responsabilidades que recaen sobre Panamá, que a la fecha, en mi opinión, todavía no ha logrado alcanzar un verdadero o mínimo Estado de Derecho. Desde que en 1501 empezó la conquista, hasta la fecha Panamá ha vivido, en mi opinión, permanentemente una contradicción. Es decir, que siempre ha sido a la vez dos cosas. Durante el periodo de conquista y colonización éramos una vía de tránsito y a la vez éramos una colonia. Éramos una colonia que se enriquecía mientras otros se empobrecían y que se empobreció mientras otros pasaron a enriquecerse. A raíz de la independencia en 1821, que Panamá decidió voluntariamente integrarse a la Gran Colombia del Libertador Bolívar, pasamos a ser un departamento del Istmo, pero al mismo tiempo seguíamos siendo una vía de tránsito con la construcción del ferrocarril transísmico y con los intentos del canal francés que fracasó. Adquirida la independencia en 1903, seguimos con la contradicción de que pasamos a ser una república y al mismo tiempo una vía de tránsito con la construcción del Canal de Panamá, cuyas obras finalizaron en 1914. Después, la contradicción todavía no se ha resuelto, puesto que, si bien seguimos siendo un canal, todavía no hemos alcanzado el ser un Estado de derecho, propiamente dicho. De ahí, entre otras cosas, la necesidad de una transformación, no de una reforma constitucional, sino de una transformación constitucional. La Constitución que rige, más bien el Estatuto Constitucional que rige en mi país, que es un país, en mi opinión, bastante atípico, como trataré de expresarlo, fue impuesta por la dictadura militar que se inició en 1968 y que culminó con la desgraciada invasión norteamericana de 1989. El Estatuto Constitucional rige desde 1972 y es de contenido, de más está decirlo, si es impuesto, yo considero que no puede haber en el siglo XXI constituciones impuestas, porque excluye al principal y único dueño del poder constituyente, que es el pueblo. Me gustaría
extenderme mucho en cuanto a dicho texto constitucional atorrante y aberrante desde cualquier punto de vista jurídico, pero que todavía rige, pero me voy a limitar a citarles un solo artículo que creo que les permitirá comprender mejor la situación que nos tocó y que en cierta medida todavía nos toca vivir. Cuando se impuso la Constitución el 72, incluyeron un artículo que llevaba la numeración de 277 y que decía: se reconoce como líder máximo de la Revolución Panameña al general de brigada Omar Torrijos Herrera, comandante jefe de la Guardia Nacional. En consecuencia, y para asegurar el cumplimiento de los objetivos del proceso revolucionario, se le otorga por el término de 6 años el ejercicio de las siguientes atribuciones: coordinar toda la labor de la administración pública, nombrar y separar libremente a los ministros de Estado y a los miembros de la Comisión de Legislación, nombrar al Contralor General y al Subcontralor General de la República, a los directores generales de las entidades autónomas y semiautónomas, al magistrado del Tribunal Electoral que le corresponde nombrar al Ejecutivo, según lo dispone esta Constitución y la ley, nombrar a los jefes y oficiales de la fuerza pública de conformidad con esta Constitución, la ley y el escalafón militar, nombrar con la aprobación del gabinete a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, al Procurador de la Nación, al Procurador de la Administración y a sus respectivos suplentes, acordar la celebración de contratos, negociación de empréstitos y dirigir las relaciones exteriores. El general Omar Torrijos Herrera tendrá además facultades para asistir con voz y voto a las reuniones del Consejo de Gabinete y del Consejo Nacional de Legislación y participar con derecho a voz en los debates de la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimiento y de los consejos provinciales y de las juntas comunales. Poca cosa. Ese artículo, en cuanto desapareció en la reforma del 78, su espíritu ha seguido presente, y también añadieron un artículo 2 que elevó a la fuerza pública a rango de órgano del Estado y que señalaba que los órganos del Estado colaborarán armónicamente con la fuerza pública. Esta Constitución, si la podemos llamar así, y que fue impuesta en 1972, tenía como propósito fundamental legitimar o legalizar la dictadura y abrir las puertas, por exigencia del gobierno de Washington, a la firma de los tratados del Canal. Este estatuto constitucional ha conocido 4 reformas, 2 de ellas bajo dictadura, una en el 78, la otra en el 83, una reforma del 93 para incluir el hoy título del Canal y una reforma del 2004 que tenía como fin propósito, o tuvo como fin propósito, incluir el artículo 314 con el fin de impedir una constituyente, puesto que el 314 crea una figura geométrica en nuestra vida social y política panameña al incluir o decidir que la Constitución podrá ser reformada mediante una asamblea constituyente paralela, algo que no existe ni en la doctrina, ni en la teoría, ni en la historia del derecho constitucional. Frente a este estado de cosas, los intentos por cambiar la Constitución hasta la fecha han sido en vanos, y ahora, al plantear durante la campaña electoral el presidente actual, que asumió el 1 de julio, José Raúl Mulino Quintero, que quien votaba por él votaba por una constituyente originaria, y una vez en el poder decidió crear una secretaría presidencial para la organización del proceso constituyente, que es el que nos compete con todos, dar inicio, se ha programado para el año 2025. Lo que se pretende, sobre todo, además de tener una nueva constitución, es poder alcanzar los instrumentos, los mecanismos necesarios para poder que la ciudadanía tenga la capacidad y la posibilidad de ejercer un mayor control para evitar el ejercicio irracional del poder político, que es lo que nos trae por la calle del Calvario. Ese proceso pensamos iniciarlo con un año mínimo de alfabetización constitucional. ¿Por qué la alfabetización constitucional? Porque creemos que para que el poder constituyente originario, que debe ser ejercido por el pueblo, pueda ser efectivo, tenemos que empezar porque la ciudadanía tenga
un conocimiento de sus derechos, de sus deberes, de sus garantías, de las instituciones que quiere forjar, sobre todo por el vacío cívico que se impuso durante los 21 años de dictadura y que no ha dejado de continuar en los últimos 34 años después de la invasión. Este proceso de alfabetización, en el cual nosotros esperamos contar con la cooperación internacional necesaria para aprender, deberá comprender lo que hemos denominado talleres constitucionales, mesas, conferencias, foros, es decir, desplegar todo lo que conlleva una alfabetización que se requiere como requisito primario, queremos nosotros, para entrar de lleno en todos los otros pasos que debe llevar un proceso constituyente que se quiere que se realice sin prisa, pero sin pausa, es decir, dándonos el tiempo que sea necesario para poder proceder de la mejor manera y con la mayor participación, y también viendo a buscar los mecanismos democráticos que nos permitan salvar los obstáculos objetivos y subjetivos, que en el caso de Panamá se pueden enumerar rápidamente, que los adversarios más fuertes que tiene un cambio, aparte de los factores reales de poder clásicos en todas las sociedades, en el caso nuestro son la Corte Suprema de Justicia, el órgano legislativo y gran parte del órgano ejecutivo a través de una serie de mecanismos que encuentran ellos en el Estatuto Constitucional todavía vigente. Ante esa situación, nosotros queremos cumplir con el proceso, empezando, repito, por la alfabetización constitucional, que nos debe llevar a lograr una mayor participación y la cristalización de un poder ciudadano que pueda realizar el cambio que la sociedad requiere de manera urgentísima, puesto que además de que el mundo ha cambiado bastante desde 1972, Panamá mismo también ha conocido transformación en el momento que, a partir del año 2000, por primera vez alcanzamos la integridad territorial que nunca habíamos tenido para poder ser Estado, y también la responsabilidad internacional de la administración del Canal de Panamá, que como vía acuática es la que ha hecho que Panamá, en comparación con nuestros países hermanos, no haya dejado de ser un país bastante atípico, que vivió durante 100 años con el control de parte de su territorio por parte de tropas extranjeras, que vive ahora bajo un tratado del Canal que no satisface las verdaderas aspiraciones a la cual nosotros tenemos derecho como soberanos, y que por la función que cumple es objeto de toda una serie de intereses más que locales, foráneos, frente a una población que no ha logrado alcanzar todavía diríamos nosotros, la necesaria democratización de la frágil democracia que hemos heredado producto de las situaciones que nos ha tocado vivir y que felizmente no les ha tocado vivir a otros países hermanos. Dentro de esa atipicidad, entonces, la estructuración, el echar a andar un proceso constituyente que en gran medida, pues, obvio entrar en lo que es, puesto que el profesor Colón, que me presidió en el uso de la palabra, explicó con bastante amplitud la evolución de ese poder constituyente, que muchas veces se nos quiere hacer olvidar que el verdadero y único titular del mismo es el pueblo, porque hay quienes últimamente lo quieren trasladar que si a los jueces, que si a los diputados, y eso no puede ser así, porque en mi opinión no solamente antidoctrinario, antiteórico, sino también antidemocrático. Esa alfabetización para empoderar al ciudadano no es una tarea fácil, ni pretendo o pretendemos creer que la vamos a poder llevar solo. Por eso nos ha complacido muchísimo poder compartir aquí algunas enseñanzas y tratar de ver cómo podemos nosotros aprender un poquito más de lo que fue en el 91 el proceso constituyente de la hermana República de Colombia, así como los procesos constituyentes de países como Ecuador y Bolivia que recientemente lo han vivido. Dentro de esa cooperación internacional definitivamente creemos que es necesaria porque, como les mencionaba, por el rol que cumple Panamá, no creo que podemos nosotros de manera egoísta pretender que vamos a poder darnos una constitución que no encuentre dentro y fuera de Panamá la aceptación necesaria de los tiempos que decurren. Dentro del proceso queremos, después de la alfabetización, pasar a organizar un referéndum para que la población, la ciudadanía, diga si quiere o no quiere
un proceso constituyente originario. ¿Por qué es necesario ese referéndum? Porque en los últimos lustros, los gatopartistas, que es como se le llama en las ciencias políticas, los que buscan el cambio para que nada cambie, han intentado en mi país que nos quedemos con la actual constitución impuesta, reformando solamente 3 o 4 artículos de la misma. Y entonces hay que estructurar bien el proceso con una consulta popular para darle fuerza al mismo y para empoderar al ciudadano. De igual manera, después de ello, después de ese referéndum pasaríamos a la estructuración misma de las modalidades de elección de la constituyente, que lo queremos hacer refiriéndonos principalmente a lo que se vivió en Panamá, dicho sea de paso, en 1945, cuando la sociedad panameña cedió una nueva constitución a través de una asamblea constituyente muy democrática que nos dio una de las constituciones que fue considerada en aquel entonces como de las más democráticas en el continente y que rigió desde 1946 hasta el fatídico golpe de Estado militar de 1968. Una vez estructuradas las modalidades, hay que ver los requisitos para quienes puedan ser constituyentes y quienes no puedan ser constituyentes, porque no podemos corrernos el riesgo de que lleguen a la Asamblea los mismos que le han hecho tanto daño a lo largo de las últimas décadas a la sociedad panameña. Electos los constituyentes, que queremos que lo sean, por elección, representación provincial y nacional, como se hizo en el 45, se discutiría durante un periodo de 2 meses, porque sabemos que no vamos a inventar la rueda en materia constitucional. Se aprobaría la Constitución por esa Asamblea Constituyente y pasaríamos a un periodo de divulgación de lo aprobado para luego pasar a otro referéndum que ratifique la aceptación por parte de la población, por parte del Poder Constituyente, la decisión que se tome en esa Asamblea. Y queremos que entre a regir la nueva Constitución en el año 2029, que es cuando deberá finalizar en el mes de julio el actual mandato presidencial. Queremos ir, como decíamos, sin prisa pero sin pausa. Queremos tratar de hacer la cosa lo mejor posible, a sabiendas que no va a ser una tarea de coser y cantar, puesto que los cambios, ya lo decía Maquiavelo, no hay cosa a la que teman más los pueblos que a los cambios. Y en el caso particular nuestro, vivimos en el país todavía las secuelas del miedo a la democracia, del miedo a poder ejercer nosotros como ciudadanos nuestros derechos y nuestras garantías. Tenemos una población que lamentablemente desconoce, tiene una ignorancia que los abogados llaman inexcusable de sus derechos, de su garantía y de sus deberes. Entonces la tarea no es estrictamente de carácter, por decir así, jurídico, de tener una constitución, por el prurito de tener una constitución, sino la tarea, repito, de empoderar al ciudadano que no lo está. Mientras que en otras sociedades, a pesar de las dificultades, sí se ha logrado que las sociedades se empoderen un poquito más, la ciudadanía. Ese proceso de alfabetización entonces conlleva para nosotros sobre todo la participación. Entendemos alfabetización por participación. Y la participación para nosotros en este momento, no en el mar de corrupción, sino en el océano de corrupción en que nos tenemos que desenvolver, esa alfabetización y esa participación se pueden convertir también en un mecanismo de acción contra la corrupción que está acabando con los valores y los principios básicos que tiene que tener una sociedad moderna para poder no solamente convivir pacíficamente, sino avanzar beneficiándose de todos los logros que ha alcanzado la humanidad en los últimos tiempos. Humanidad que, en mi opinión, vive una revolución de la inteligencia que los humanos tenemos que saber aprovechar en beneficio de nosotros mismos de la mejor manera posible. Y ello nos debería llevar entonces también a poder construir o empezar a construir un Estado constitucional, democrático, de derecho. Sé que estas palabras pueden sonar como algo utópico, pero si aquí pudieron hacer una constituyente hace ya 23 años, o 33 años, perdón, si otros países lo han logrado, no veo por qué nosotros nos vamos a subestimar como dentro de Panamá pretenden hacerlo las fuerzas existentes que no quieren cambios, sino que permanezcamos en una situación que es cada vez más dolorosa, porque dentro de ese
ese progreso que dicen que tiene mi país, y por eso digo que es algo atípico. Nosotros somos el tercer país a nivel mundial con la peor distribución de riqueza. Nosotros ahora mismo, el último gobierno dejó no las arcas, las instituciones del Estado destrozadas. Fueron verdaderamente unas pirañas en relación a la administración pública. Somos un país que tiene ahora mismo una deuda externa de 51.000 millones, que yo no sé cómo la vamos a pagar, porque los acreedores no perdonan, y menos los acreedores internacionales. Tenemos una situación laboral que después de la pandemia no hemos logrado recuperar, y la dificultad de las inversiones extranjeras en vista de que los factores reales externos de poder de algunos países, como Alemania particularmente y Holanda, nos mantienen en unas listas que le cambian de color según el capricho de ellos mismos, que hacen que Panamá no pueda recibir inversiones como corresponde y que ahuyentan al capital que desea aportar pues al desarrollo del país. Entonces, dentro de ese contexto, para no abrumarlo, pues estamos frente a una situación bastante atípica, con una responsabilidad internacional que créanos que pesa, y que pesa bastante, esto del canal, que nos obliga también pues a mantenerlo eficiente, eficaz, de manera responsable, al igual que otras tareas que como parte de la sociedad internacional nos corresponde. Entonces ahí viene otra pequeña contradicción más, de que siendo Panamá miembro del Consejo de Seguridad no permanente de las Naciones Unidas, nos tienen en una lista acusados de traficar armas para el terrorismo, de lavar, almidonar y planchar dinero y todo un largo etcétera, que hace que cuando uno viaja y enseña el pasaporte, pues la mirada de la migración siempre se posa de manera acuciosa sobre la nacionalidad que uno porta con mucho orgullo. Le agradezco infinitamente su atención. He tratado de ser lo más sucinto dentro del tiempo que se me ha concedido para esta exposición, pero espero en despertar en ustedes respetuosamente el interés de ese proceso que nosotros vamos a iniciar, y están ustedes también invitados a participar en el mismo desde esta bella ciudad de Barranquilla. Muchísimas gracias.